La Biblia dice que esto fue por la fe. Él tomó la decisión de ser afligido por la fe. Nosotros como seres humanos no nos gusta la aflicción. No es algo que nosotros deseamos. Pero la Biblia dice que Moisés deseó la aflicción por la fe. Yo recuerdo una vez en mi experiencia que decidí tomar un camino de aflicción. Pero la razón, yo pensé en mi mente que era una decisión que iba a traer aflicción en mi vida. Pero fue una bendición. Yo decidí con mi amigo ir como un misionero al país de las Filipinas. Y la razón por cual yo pensaba que esto iba a traer aflicción era porque no iba a tener una cama ahí en las Filipinas como la que tenía yo en la casa. No había agua caliente. La comida no era igual como la comida que cocina mi mamá. Y yo pensé que todo esto era una decisión que yo como un cristiano, bueno, era una decisión que iba a tomar yo, que sí iba a traer un poco de aflicción, pero era para ayudar las vidas de otra persona. Pero en verdad me ayudó mi propia vida, mi propia espiritualidad. Pero yo al tomar esta decisión de aflicción, empecé a planear cómo iba a tomar y con quién iba a tomar esta decisión. Y al pensar de todas las personas que me podrían ayudar en esa decisión a estar conmigo durante esos tiempos difíciles, escogí a mi mejor amigo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque si uno de nosotros llegara en un tiempo en nuestra vida mientras estábamos ahí como misioneros, que nosotros no íbamos a poder continuar, el otro le ayudaba. ¿No? Pero lo que hizo aquí Moisés es algo más extraño. No solamente tomó una decisión, no solamente él escogió la aflicción, sino escogió aflicción con un grupo de personas que la Biblia llama el pueblo de Dios, pero este pueblo de Dios fue muchas veces la razón por cual Moisés tuvo ese maltrato. La segunda decisión que Moisés tomó fue una decisión que para nosotros es difícil. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo la decisión y él escogió ser maltratado con un grupo de personas que por la mayor parte fue la razón de su aflicción. Y la Biblia dice que Moisés hizo esto por la fe. Por la fe. No es algo que nosotros consideramos algo sano. Pero Moisés hizo eso. Continuamos. Versículo 26. La tercera decisión. La Biblia dice que la tercera decisión que Moisés tomó es que él consideró mayor parte el vituperio de Cristo que las mayores riquezas o tesoros de los egipcios. Si a Moisés lo sentáramos aquí con un escritorio y le diéramos a él un problema matemático y le preguntábamos a Moisés, Moisés, ¿qué es la más grande riqueza? ¿Qué tiene más valor? ¿Qué tiene más valor, Moisés? ¿Las riquezas de los egipcios o el vituperio de Cristo? Moisés hubiera circulado el vituperio de Cristo. ¿Cómo puede ser posible eso? Que él considera más valioso el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios. La decisión que Moisés toma aquí es una decisión que a mí me trae un poco nervioso. Porque Moisés está tomando unas decisiones que no son muy inteligentes.
Moisés, en vez de decidir una vida que no tiene rechazo, él decide estar con un pueblo que por el mayor tiempo va a traer a Moisés dificultades. Pero la Biblia dice que Moisés hace esto por la fe. La Biblia dice que él rehúsa ser llamado el hijo de la hija del faraón y dice que hace esta decisión por fe. Y luego, después de todo esto, Moisés dice que tiene más valor el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios. Egipto era el pueblo más poderoso de ese tiempo. Y él considera que el vituperio de Cristo es más valioso que todo lo que tiene que ofrecer Egipto. Por la fe, la Biblia dice. Por la fe. Pero ahí no para. Ahí no para. Versículo 27. Por la fe dejó Egipto. Y aquí es algo más interesante. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La siguiente decisión que Moisés toma es la decisión de no temer la ira del faraón. Mis hermanos, la persona que no tiene temor de nada es una persona que es insensata. La persona que no tiene temor de nada es una persona que realmente no está pensando. Hay cosas en nuestra vida que demandan de nosotros el temor. ¿No es cierto? Si su padre hoy se quita el cinto, temor. ¿No? Pero hay unas personas, cuando están manejando, ellos no tienen temor de nada, yo nunca me meto al carro con esa persona. Hay unas cosas que deben demandar de nuestras vidas, de nuestras conciencias, temor. A veces es la decisión inteligente de tenerle miedo a ciertas cosas. Y una de esas cosas, una de esas personas es el faraón. El faraón con solamente una palabra puede quitarle la vida a Moisés. Pero la Biblia nos dice que Moisés no le tenía miedo al faraón. Cuando yo era un niño pequeño, más pequeño, me metía yo en muchos problemas. Siempre yo decía cosas que no debería decir. Siempre le decía esas cosas a personas que eran más fuertes y más grandes que yo. Y la razón por la cual yo les decía esas cosas es porque yo tenía un hermano que era más grande que ellos. Él ya estaba en la secundaria y la escuela en la cual yo estaba en ese momento, ellos conocían a mi hermano, aunque él ya no estaba ahí. Cuando personas más grandes que yo me venían y me decían a mí, Israel, quiero que hagas esto por mí, yo les decía no. Y empezamos a hablar un poco y decía cosas que no debería yo de decir. Y se enojaban conmigo. Yo les decía a ellos, me tocas y mi hermano sabe dónde vives. Y no me tocaban. Pero cuando mi hermano se fue a otro estado a estudiar, fue una cosa diferente. La cosa es que hay ciertas veces en cuales nosotros debemos tener miedo. El faraón es una de esas cosas, una de esas personas. Pero la Biblia nos dice que Moisés no le tuvo miedo al faraón. Por la fe. Por la fe. Pero ahí nos da la clave para entender todo esto. La Biblia nos dice que Moisés tuvo estas decisiones porque él tenía fe, pero ahí la Biblia nos dice lo que realmente es la fe. La Biblia nos dice que Moisés no le tenía miedo al faraón porque Moisés había visto al Dios invisible. Y mis hermanos, al ver al Dios invisible, al ver la ira del Dios invisible, la ira del faraón, era algo agradable.
Si ya Moisés había visto a Dios mismo, ¿cómo es que Moisés va a tener miedo de una persona inferior a ese Dios? Y es por esta razón que Moisés no le tuvo miedo al faraón.